Un saludo cariñoso para todos mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia del Señor Apostólica, a este gran departamento de educación bíblica. Agradezco la invitación que me han hecho de poder participar una vez más con ustedes acerca de un estudio sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, el tema que se me ha pedido es la tentación de Cristo. Ahí está el título en la pantalla, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, en los 3 evangelios está bien clara esta etapa de nuestro Señor. Tomaré ahora para la presentación misma el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Estimados, Cristo vivió poco más de 30 años sobre esta tierra. Él vivió como un ser humano, como uno de nosotros, tomó nuestra carne. No tenemos en realidad registros de alegrías que él hubiera tenido, pero podríamos tal vez especular, por lo menos cuando niño, joven, tuvo esos momentos de paz hogareña junto a su padre José, su padre adoptivo, su madre María, sus hermanos, ese ambiente hogareño que no podemos olvidar aunque ya estemos con muchos años encima. Entonces no sabemos de esos momentos, pero sí podemos decir que tuvo momentos gratos con su familia, tal vez con sus vecinos. De lo que podemos sí estar seguros es que tuvo hambre. Aquí en la misma palabra dice que pasados 40 días tuvo hambre. Ahí se afirma efectivamente que Cristo tuvo esa necesidad igual que nosotros. Recordemos también en un viaje a Galilea, al pasar por Samaria se encontró con esa mujer samaritana. ¿Qué había pasado? Que los discípulos habían ido al pueblo a comprar pan y él se quedó allí a la orilla del pozo de Jacob, esperando para poder entonces saciar su hambre también junto con sus discípulos. Ellos habían ido a comprar pan. Ahora, quiero recordar aquí por lo menos 2 episodios en los cuales Cristo exteriorizó su sufrimiento, su padecer como ser humano. El primero que quiero que consideremos en esta oportunidad, cuando su amigo, diremos, la familia amiga, Lázaro, recuerdan, le mandaron a decir que estaba enfermo y él quedó unos días más. Posteriormente fue y las hermanas, una después, la otra, después de la otra, vinieron. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sabemos cuántos más detalles de esta conversación, de este sufrir que exteriorizaron estas hermanas Marta y María, mostrando su dolor ante el Señor. Él les habló que iba a resucitar a su hermano, pero de esto no me puedo extender mucho en realidad. Y fue hacia donde estaba el sepulcro, y ahí tenemos un versículo cortísimo, se dice que el más corto de la Biblia, donde dice: Jesús lloró. Él sintió ese dolor de esa familia por la pérdida de su hermano, sintió esa necesidad humana que todos nosotros hemos tenido alguna vez por la partida de su ser querido. Jesús compartió y comparte, creo, en la actualidad con este dolor. El segundo ejemplo que quiero tomar aquí es donde se afligió, pero terriblemente, en el huerto de Getsemaní. Faltaba poco para ser tomado prisionero. Él ya sentía, él sabía de sus sufrimientos, los azotes, la corona de espina, la cruz. Él, prisionero, sería tomado prisionero, en rescate, como dice la palabra, en rescate
por muchos. Consideremos las palabras de Jesús a sus apóstoles allí en Getsemaní, tu aflicción. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Muy triste hasta la muerte. Tal vez nunca yo y tú podremos valorar ese dolor de nuestro Señor. Su dolor fue, su preocupación, su aflicción fue por el dolor físico en la cruz. Yo creo más que nada porque Él iba a tomar sobre su cuerpo nuestros pecados, el pecado de la humanidad. Por Él iba a ser entonces, por ese pecado nuestro, Él iba a ser crucificado. Muy triste hasta la muerte. Veamos entonces Cristo cómo fue tentado ahora de lleno al tema que nos ha convocado. Estaré tomando aquí el pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, para ir considerando las citas que he de tomar. Cristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y precisamente para ser tentado del diablo. Es una cosa que tal vez no comprenderé yo mucho. ¿Por qué fue esto? Bueno, Dios en su soberanía, en sus planes, lo tomó así y así lo llevó a cabo. El diablo le propone 3 maneras con las cuales podía alcanzar una victoria rápida, una victoria fácil, los 3 en realidad. Según los evangelios, hay una frase clave en todo esto, del diablo. 2 veces le repite lo mismo en las insinuaciones, el diablo, si eres hijo de Dios. O sea, aquí te doy la oportunidad, como quien dice, para que tú demuestres en realidad lo que eres. Demuestra que eres hijo de Dios ante la multitud aquí, ante estos conciudadanos de Jerusalén. Te doy la oportunidad. Demuestra tu deidad, demuestra que eres poderoso. Vamos entonces a la primera frase diabólica. En la primera insinuación le propone que use su poderío para satisfacer su necesidad física. Recordemos, pasados 40 días, tuvo hambre. Y allí el diablo, conociendo esa necesidad, le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días. Sin duda que el diablo conocía su estado, o por lo menos se imaginaba, cualquiera podía hacerlo, ¿no? No se necesita ser gran adivino para poder saber que una persona que en ayunas han pasado muchos días, el hambre le corroe el estómago. El diablo conocía entonces y se aprovechó de ello. Cristo responde, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Esta misma frase la encontramos en Juan 6, no solo de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación se basa aquí en un mensaje. Ahora el diablo toma la palabra, donde equivale a decirle la promesa bíblica de que su ángel mandará acerca de ti. ¿Recuerdan ustedes? El padre debe cuidar de él. El padre tiene la obligación de protegerlo, de hacerlo. Y ahí entonces le lleva, ahí veamos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con tu pie en piedra. Al pináculo del templo, una altura más o menos considerable, y que le vean tal vez que está allí junto con el enemigo y se deje caer y llegue abajo sin lesiones, que no le haya pasado nada. Habría sido en realidad algo espectacular en la gran metrópoli. Los judíos esperaban pronto al Mesías poderoso y siempre en mente
de que el Mesías, judíos lo pensaban así, que el Mesías usaría su poder para hacer muchas señales y sobre todo librarles del poder del Imperio Romano, bajo el cual estaban subyugados ya por varios años. Por varios años. En otras palabras, una fama rápida, una fama barata, que no requería mayor trabajo. La respuesta del maestro es precisa. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera insinuación, el enemigo está justamente uno de los propósitos por los cuales tomó nuestra forma humana. Como hijo de David, él estaba profetizado que habría de reinar sobre el mundo entero. Aquí se le ofrece, en realidad, el atajo para llegar a ese rango de rey de reyes y señor de señores sin pasar por el monte Calvario. Era una victoria entonces deseable, rápida. No necesitaba entonces el sufrimiento. Veamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Imagínense ustedes el pináculo del templo y ahora un monte alto donde le muestra todos los reinos. Y él decía que a él se lo habían dado y él se lo daba a quien quería. La única condición era que le adorara. Alabado sea Dios. Nuestro Cristo de la gloria, él escogió el Calvario por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor entonces escogió el camino duro, el camino intrincado, para poder salvarnos a nosotros y pasar por aquella etapa que ya el profeta Isaías había mencionado. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Corroborada también, esta palabra está corroborada, y me gusta mucho ese pasaje, cuando Juan el Bautista ve a Cristo a orillas del río Jordán y señala, con el dedo lo apunta, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el verso 10, la respuesta una vez más es contundente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora vamos a lo nuestro. El creyente es tentado. Todo creyente, todos nosotros, todos. En el transcurso de nuestra vida tenemos muchas tentaciones de una y otra índole. Ahora, ¿dónde surge la tentación? ¿Por qué? Circunstancias. El apóstol Santiago nos aclara muy meridianamente esto, de dónde viene la tentación. En Santiago 1, 13 al 15, ahí lo tenemos. Cuando somos tentados, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tomemos algunas partes de esta enseñanza, de esta porción bíblica que he leído. Primero, lo que aclara aquí el apóstol, ninguna tentación puede proceder, tengámoslo bien en cuenta, ninguna tentación puede proceder de Dios. Como dice el pasaje, ni Él tienta
a nadie. 2, el origen primario será siempre nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, de una manera u otra, de una forma u otra. Desde nuestro interior vendrá la tentación por una mirada o por alguna otra situación circunstancial, como fue con Cristo. Y como dice el texto de Santiago, la persona es atraída por algo, seducida por algo, le llama la atención y es atraída. Y le da lugar en su mente. Y puede caer o no. Es atraído, ya. Si cae en realidad, el pecado es consumado y engendra, digamos, la consecuencia es la muerte. Como agrega este autor, el pecado engendra muerte. Y más aún, ese otro pasaje de la carta a los romanos, la paga del pecado es muerte. Ahora, siempre en una tentación existirá la lucha y tendremos que decidir victoria o fracaso en una tentación. Y hago una pregunta aquí. ¿Qué lugar puede tener en nosotros el diablo en esta batalla? ¿Qué lugar tiene en los creyentes, no en el mundo? ¿Qué lugar tiene el diablo en esta batalla? Yo les digo una cosa. En el creyente, la tentación, o el diablo más bien, tiene un lugar totalmente secundario. Como dice el texto de Santiago en una parte, cada uno es tentado cuando de su ego, es atraído y seducido. Frente al creyente, el enemigo está derrotado, hermano. No tiene ninguna posibilidad de triunfar. En Cristo hay victoria asegurada. Él lo ha declarado. El enemigo está derrotado, no tiene poder. El peligro está en darle lugar al enemigo, dar lugar a la tentación en nuestra mente. Aquí se libra la primera batalla. Este mismo escritor, aquí hay un pasaje que tal vez yo lo había leído por muchas veces y años atrás, me encontré, lo medité, el Espíritu me llevó para considerarlo. Este pasaje que es tan corto, tan sencillo, cuando dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistencia, solamente resistencia, estimados. Cuando tú le resistes, desde luego, usamos el poder, hablo yo del creyente, le resiste con el poder del Espíritu Santo, desde luego. El diablo va a arrancar contra ese poder, está derrotado y ya ha caído, ya está en tierra. A mí me parece esto maravilloso. ¿Y a ti? Resistid al diablo y arrancará, huirá de vosotros. Me parece glorioso que el gran enemigo del ser humano salga arrancando cuando tú sencillamente le resistes. ¿No te parece asombroso, estimado hermano? Continúa aquí. Entonces, llegamos a la conclusión. El primer campo de batalla de una tentación es nuestra mente. Aquí es atraído, seducido. Atraído, seducido. Una mirada u otra fuente de insinuación exterior por mediación de alguno de nuestros sentidos viene a nuestra mente y comienza la lucha entre la carne y el espíritu. Acordémonos, el espíritu de la verdad está presto, mas la carne es débil. Y comienza la lucha en nuestro interior. Acordémonos del pasaje anterior. Tenemos que tomar una decisión, resistencia. Y el diablo arranca. Resistencia, tú y yo. La vacilación puede ser fatal. Cuando tomamos la decisión correcta en nuestra mente, la batalla está ganada. No hay más que hacer. Si la ganamos aquí, no hay más que hacer. Lo demás será totalmente fácil.
Quiero citar aquí una palabra de Lutero, por lo menos se le asigna a él. Él decía: no podemos evitar que los buitres vuelen arriba, en las alturas, sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. El buitre, que aquí en este caso significa esos pensamientos, esas divagaciones que hay en nuestra cabeza. Pero si le damos lugar en nuestra mente, va a ser fatal. Lo dejamos que haga nido en nuestra cabeza. Pero acordémonos la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Alabado sea Dios. Es sencilla la victoria, pero así de sencilla la victoria, es también la victoria gloriosa. Hay satisfacción porque hemos vencido en el nombre de Cristo el Señor. Y yo creo que Cristo también se goza con la victoria que tú puedes tener sobre la tentación. Aprendamos de Él, de Cristo. Enfrentó la situación en su calidad de hombre, como nosotros. Nuestro apoyo será siempre seguir su ejemplo, mirarle a Él. Y la herramienta que Él usó para vencer siempre, el escrito está. Recordemos, escrito está. La palabra de Dios es bien clara en lo que debemos hacer y en lo que no debemos hacer. Es clara, precisa. Esta palabra hay que estar siempre a mano, siempre allí. Si la leemos y la meditamos constantemente. La Biblia, estimado, es para leerla. La Biblia es para no solo leerla, hay que meditarla. ¿Y por qué no decir gozarnos en la palabra de Dios todos los días, todos los días? Nuestro Señor Jesús también estuvo en estas leyes, ¿no es cierto? Qué hermoso este pasaje, miren ustedes. Porque no tenemos un sumo sacerdote, tenemos la ayuda de Cristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente a Él, miremos a Él cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad. Él estuvo ya en estas luchas, en nuestras lides. Él sabe de la batalla interior que tú puedes tener, conoce a fondo tus pensamientos. Y qué glorioso es cuando le entregas a Él esa dificultad y en su nombre puede ser más que vencedor. El gran apóstol Pablo nos alienta con las siguientes palabras que encontramos en 1 Corintios 10:13. Esto me alienta mucho. Y a ti también. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Siempre hablando de lo humano, de la carne. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podréis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, siempre habrá en una tentación, en una prueba, la forma, el camino para poder salir victorioso. Nunca quedaremos a ciegas como creyentes que estamos estudiando la palabra de Dios, como creyentes que estamos en contacto con Él. Siempre encontraremos la calle de salida para una tentación. Cada vez que enfrentamos entonces la tentación, con la palabra la enfrentamos y dirigidos por el Espíritu Santo, saldremos victoriosos. Siempre la victoria será gratificante. Para ello hay que estar a los pies de Cristo. Finalmente, vamos al consejo que dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ya cité esta parte. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está presto. El espíritu siempre nos dirá lo correcto. La carne dirá lo contrario. Estemos siempre dispuestos a velar, a orar, estar en contacto con Dios a través de su palabra, siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo, y eso nos dará entonces siempre la victoria
sobre la tentación, sobre cualquier situación que venga para hacernos caer en esta tierra. Necesita el Evangelio, necesita Cristo en esta tierra, gente que verdaderamente se afirme en Él, crea en Él de todo corazón. En estos tiempos de pandemia, el mundo está sediento, tiene preocupaciones, y si no encuentra en la iglesia, si no encuentra en ese que dice que es creyente, no encuentra, lo encuentra igual a Él, ¿qué esperanza podemos darle al mundo? Acerquémonos más a Él, busquemos su rostro y estemos hacia cuentas con Él, siempre dispuestos a hacer su voluntad, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra, dejándonos guiar por Él en todas circunstancias de la vida. Que Dios mucho nos bendiga, nos guíe en todo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, delante de tu presencia estoy en oración. Muchos me estarán acompañando aquí desde sus hogares. Padre Santo, Señor, pongo delante de ti nuestras aflicciones, nuestras situaciones difíciles. Tú conoces el mañana nuestro, Señor, y sabes cuándo ha de venir esa trampa del enemigo o esa trampa de nuestra misma carne. Ayúdanos, Señor, a soportar, ayúdanos a salir airosos, resistiendo al enemigo, resistiendo a las insinuaciones de la carne, para así poder siempre salir victoriosos y estar gozosos por esa victoria que tú nos das. Padre Santo, Señor, oro en este momento por Andrea, tu hija, directora nacional de la educación bíblica. Te ruego por ella, por su familia. Tú puedes hacer, Señor, tú puedes hacer un milagro en su vida. Extiende tu mano de poder, te lo ruego, Dios, y sana para la gloria de tu nombre. Yo reprendo esa enfermedad en el nombre glorioso de Jesús el Señor. Así sea, Padre. Ayúdanos por misericordia. En el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Amén.